Ya que hemos terminado de revisar los distintos tipos de motores hidráulicos, vamos a examinar algunas aplicaciones de ellos a circuitos. La primera consideración que hay que tener en cuenta es que el torque desarrollado por un motor es el resultado de la presión sobre él. Acá en esta gráfica vemos un motor, acá tenemos la línea de entrada y acá tenemos la línea de salida. Tenemos dos manómetros, uno ubicado en la línea de entrada y el otro ubicado en la línea de salida. El torque necesario para mover la carga que tiene el motor se traduce en un diferencial de presión. Este diferencial de presión va a ser la presión en la entrada menos la presión en la salida. Debido a que la presión en la entrada es de 800 psi y la presión a la salida es nula, entonces el diferencial de presión necesario para poder girar esa carga sería de 800 psi. En otras palabras, la carga acoplada al eje se puede hacer girar con una presión de 800 psi. En este caso estamos considerando que la presión a la salida es de 0 ya que va directamente conectado a tanque. Sin embargo, en algunos sistemas puede haber una contrapresión en la línea de retorno del motor y esta contrapresión puede ser tan grande como 100 psi, tal como vemos en esta figura. Antes de que la carga pueda empezar a girar se necesita vencer la contrapresión. Luego, si suponemos que esta carga también requiere de 800 psi para girar y tenemos una contrapresión de 100 psi, la presión a la entrada del motor debe ser igual a la suma de la contrapresión con la presión necesaria para mover la carga. Esto sería 800 psi más 100 psi, lo que nos daría una presión a la entrada del motor de 900 psi. Con esta presión de entrada garantizamos que se pueda mover la carga y que se venza la contrapresión. En los primeros videos de motores hidráulicos había explicado que estos se drenan externamente. Esto quiere decir que una porción del caudal de entrada se pierde por fugas. Cuando la carga de trabajo aumenta, se demanda un mayor torque y presión en el motor. Esto ocasiona que aumenten las fugas del motor, ya que una mayor porción del caudal de entrada se debe drenar. Esto va a ocasionar que la velocidad del motor disminuya. Para obtener un control preciso de la velocidad de un motor hidráulico, se utiliza un circuito de descarga regulada, tal como vemos en esta figura, en el cual a la salida del motor se ubica una válvula reguladora de caudal compensada por presión con una válvula antirretorno en paralelo. La ubicación de esta válvula a la salida del motor me garantiza una velocidad constante sin importar el caudal de fugas. Para controlar la carga sujeta a un motor y evitar que ésta se vaya a desbocar, se utiliza una válvula de frenado. Acá en esta figura podemos ver un circuito que utiliza una válvula direccional de 4 vías 3 posiciones, un motor unidireccional y una válvula de alivio y freno. Esta válvula se utiliza para evitar que la carga se vaya a desbocar. El funcionamiento de este tipo de válvulas se explica en los videos de válvulas de control de presión, que los pueden revisar también. En algunas ocasiones, dependiendo del diseño y de la aplicación del circuito hidráulico, el frenado no debe ser automático sino opcional. Para ese caso se utiliza una válvula direccional que permita conmutar la función de frenado. Normalmente las válvulas de freno utilizadas en circuitos con motores hidráulicos son válvulas de alivio. Hay que tener en cuenta que estas válvulas utilizadas como freno deben ir siempre con un taraje menor a la válvula de alivio general del sistema. Si se requiere que el motor frene en ambas direcciones, se puede utilizar una sola válvula de frenado junto con dos válvulas antirretorno dispuestas de la siguiente manera. Esto me garantiza que en ambas direcciones se pueda conmutar la función de frenado. En este caso únicamente tendremos una presión de frenado para el giro en ambas direcciones, pero si se desea tener dos presiones diferentes de frenado para cada sentido de giro, se pueden ubicar dos válvulas de alivio tal como se muestra en este circuito. De esta manera se garantiza que en un sentido de giro se accione una de las válvulas y en el otro sentido de giro la otra de las válvulas. Cada válvula tendrá un taraje diferente. Al igual que una bomba, un motor puede entrar en cavitación y esto sucede cuando el suministro de fluido no es suficiente mientras el motor aún está girando.
Para evitar la cavitación, siempre que el motor se frene, su entrada no debe bloquearse. En un circuito con un motor unidireccional, esto se logra al conectar la entrada del motor con el tanque por medio de la válvula direccional, tal como vemos en esta figura. Para evitar la cavitación en circuitos con motores hidráulicos bidireccionales se utilizan las válvulas antirretorno de reabastecimiento. Estas son válvulas de baja presión, pueden ser de 5 psi o menos, y se conectan a ambas líneas del motor, tal como podemos ver acá en esta figura. Estas válvulas van conectadas a las líneas del motor y a tanque. De este modo, cuando se centra la válvula direccional principal, el motor genera una succión que abre la válvula antirretorno y así se succiona el líquido desde el tanque para evitar que el motor entre en cavitación. Un motor bidireccional que utiliza válvulas de alivio en ambas direcciones se puede diseñar de modo que la descarga de estas válvulas estén conectadas a la línea opuesta del motor, tal como vemos acá en esta figura. Cada válvula de alivio es conectada en su descarga hacia la línea opuesta del motor. Aparentemente esto garantiza un suministro adecuado de aceite en la entrada del motor, ya que durante la función de frenado todo el caudal descargado por el motor se repone hacia su entrada nuevamente. Sin embargo, aún se requiere el uso de las válvulas antirretorno de reabastecimiento, ya que parte del caudal es perdido por fugas a través del motor y a través de la válvula direccional principal. Esta configuración se conoce como válvulas de alivio de flujo cruzado. Con esto terminamos los videos de motores hidráulicos. Espero que hayan sido útiles para ustedes y los invito a suscribirse al canal y darle like a los videos. Gracias.